Quiero comenzar la charla de esta mañana leyendo un pasaje de la Escritura. Va a salir en pantalla. Y el texto está en el libro del profeta Isaías, capítulo 61, los versículos 1 y 2. Y si quiere conocer el título de la predicación, a mí me gusta ponerle títulos a las prédicas. El título de esta enseñanza es 77 veces. ¿Cómo se llama? 77 veces. Ese es el título de la predicación de hoy. En pantalla sale el texto, Isaías 61, versículo 1 y 3. Voy a pedir que por favor me lo pongan y si usted puede, léalo conmigo. ¿Se anima a leer conmigo? Léalo conmigo, dice así: el Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de alabanza en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Vamos a orar y vamos a poner en manos del Señor esta enseñanza. Señor Jesús, yo te doy gracias por esta mañana y hoy te pido que hables a nuestros corazones y nos enseñes a tener tu mismo sentir frente al perdón. En el nombre de Jesús, amén. Este texto es sacado del libro del profeta Isaías. Isaías escribe más o menos 600 o 700 años antes del nacimiento de Jesús. Es decir, es un jurgo de tiempo antes de que naciera Jesús y está apuntándole a Jesucristo. Dígale a la persona que está a su lado, ese es Jesús. De quien habla el texto es de Jesucristo. Y mire lo que habla acerca de Jesús, dice esto: el Espíritu, más bien lo pongo en contexto. Jesús un día, cuando ya estaba en cuerpo presente en esta tierra, entra al templo y en el templo le entregan un rollo y es el rollo del profeta Isaías. Y él lo abre y lee este texto y lo lee de esta forma: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, no a mí, a Jesús, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Y miren la siguiente frase, dice: me ha enviado a sanar los corazones heridos. ¿A qué vino Jesús? A sanar los corazones heridos. Y más adelante dice: a confortar a los dolientes de Sión. Después dice: me ha enviado a darle una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de alabanza en vez de espíritu de desaliento. Es decir, Jesús lee un texto en el que alguien es anunciado como una persona que va a sanar los corazones, que va a quitar el desaliento, que va a quitar el luto y va a poner un corazón diferente. Y al terminar de leerlo, dice el texto en la Biblia que él cierra el rollo, mira a todas las personas y les dice: les digo que ahora delante de ustedes se está cumpliendo esta palabra. La gente se escandalizó porque cómo era posible que él dijera: yo soy el Mesías. Ese es un texto mesiánico que le apuntaba al que iba a venir a rescatar al pueblo, y Jesús dice: yo soy el que traigo sanidad. Estamos en un tiempo en el que en la iglesia vamos a estar hablando de restauración, el arte de sanar, le puso el pastor Johan a esta temporada, y es cierto. Y esto es lo primero que yo quiero que usted sepa: la sanidad no depende del pastor Johan, no depende de lo que usted aprenda en la iglesia, no depende de lo que yo vaya a enseñar hoy, depende de Jesucristo. Amén. Depende de Jesús. Nuestra sanidad depende exclusivamente de la obra de Jesús en nuestras vidas. Vamos a la enseñanza acerca del perdón. La vamos a dividir en 3 capítulos breves. El primer capítulo se llama ¿qué no es perdonar? ¿Qué no es perdonar? Vamos a tumbar mitos acerca del perdón. Y le voy a dar la palabra a mi esposa para que ella nos enseñe. Hoy ahora vamos, como ya saben, 77 veces vamos a hablar del perdón. Y es un tema bien complejo. O sea, no nos gusta hablar de perdón. Nos gusta que nos perdonen. Pero cuando nos dicen que debemos perdonar, ¿cómo nos ponemos? Nos parece injusto, nos parece que que es muy difícil, que es imposible. Y hablar del perdón no es fácil. Por eso
Hoy yo les pido toda la disposición del mundo y para poder empezar a hablar del perdón tenemos que dejar claro lo que no es el perdón. Seguramente hay muchas otras cosas que no son el perdón, pero hoy voy a dejar claras 6 cosas importantes de lo que no es el perdón y me encantaría que tomen nota, porque cuando avancemos en lo que sí es el perdón, nos van a venir como cositas a la cabeza y tenemos que volver atrás a decir, esto que se me vino no es perdón, así que puedo avanzar en lo que sí es perdón. Ya van a ver por qué. El perdón no es olvidar. ¿Han escuchado esa frase de, ay, perdón y olvido? ¿La han escuchado? Yo creo que es la frase más horrorosa, odiosa, antipática del mundo, porque ¿quién olvida algo que le ha causado dolor? Nadie. Dios nos hizo con memoria y las cosas importantes en la vida se quedan marcadas en nuestras vidas, ¿sí? Lo bueno y lo malo. Normalmente más lo malo que lo bueno. Por eso es que el perdón no es olvidar. Más adelante vamos a ver qué sí es el perdón. Así que si se te vienen pensamientos de tienes que olvidar lo que pasó, pues eso no es perdón, ¿vale? Segunda cosa que no es el perdón. El perdón no es permitir de nuevo situaciones abusivas. El perdón no significa que tú vas a volver a someterte a alguna situación de abuso sobre tu vida. Tercero, el perdón no es reconciliación. Estos son 2 términos que se confunden. La reconciliación no es una obligación después de perdonar. Se puede perdonar sin que una relación se reconcilie. Son 2 cosas completamente diferentes. Reconciliación es una cosa aparte del perdón. La reconciliación necesita el perdón, pero el perdón no deriva en reconciliación necesariamente. ¿Estamos? Otra cosa que no es el perdón. El perdón no es amnesia espiritual. Pareciera lo mismo del comienzo, de que el perdón no es olvido, pero es distinto y ya vamos a ver por qué. El perdón no es amnesia espiritual. Eso se los explicamos más adelante. Otra cosa, el perdón no es debilidad. Si yo perdono, no estoy mostrando que soy una persona débil, al contrario, y vamos a ver por qué. Porque el perdón, créanme que el perdón necesita, voy a decir una palabra colombiana, perdón, y espero que no sea grosería en otros idiomas españoles, pero necesita berraquera. Para perdonar se necesita mucho valor y coraje. Ese que le decía Dios a Josué, de esfuérzate y sé valiente, para perdonar hay que esforzarnos y ser valientes, así que el perdón no es debilidad. Así que cuando te dicen, uy, usted pasa perdonando, qué bobo que es, qué tonto que es, se ve débil, eso no es el perdón. Y otra cosa que no es el perdón no es asumir culpas ajenas. No quiere decir que cuando yo perdono estoy asumiendo la responsabilidad que le corresponde a quien cometió la falta. El perdón no es asumir culpas ajenas. Teniendo en cuenta lo que no es el perdón, ya vamos como más tranquilos, ¿no? Cuando uno escucha lo que no es el perdón, uno dice como que, ay, bueno, se vale, tal vez puedo meterme en este viaje del perdón. Vamos a ver qué necesitamos para poder perdonar. Sí, ¿leo de una vez esa? Bueno, vamos a leer Lucas 7. Me encantaría que me acompañen en su Biblia. ¿Saben que es bonito que ustedes puedan leer su Biblia? Todos la tienen en los dispositivos, léanla ahí. Pero también súper chévere que tengan su Biblia de papel porque pueden marcar, pueden escribir y créanme que eso sirve de recordatorio en momentos difíciles cuando uno vuelve a leer y ve que ya era un pasaje que había marcado, que había escrito, eso genera en el corazón cosas bien bonitas. Pero acompáñenme en su Biblia, por favor, a Lucas 7, del versículo 36 al 50. Es un texto un poquito largo, pero necesitamos leerlo porque necesitamos entender lo que pasó aquí y es fundamental para el perdón.
El título que tiene la Nueva Versión Internacional dice: una mujer pecadora unge a Jesús. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres debían dinero a cierto prestamista. Uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y el pasaje termina con esto. Dice, entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decirse entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Y Jesús termina diciéndole: tu fe te ha salvado, vete en paz. Y yo quiero que miren acá varias cosas importantes del pasaje. Un hombre religioso, era un fariseo, era de aquellos judíos que se encargaban de velar porque todo el pueblo cumpliera estrictamente con la ley de Dios. Esa era una persona religiosa, es decir, pongámoslo en el contexto de hoy: cristianos que van a la iglesia, que tienen por costumbre orar, que alaban, que diezman, yo no sé, gente que es de carácter o de costumbre cristiana. Ese era el fariseo. O de buenas costumbres. O una persona bien portada. Sin necesidad de ir a una iglesia, de buenas costumbres. Mira que la mujer era pecadora, conocida como pecadora. En cambio, el fariseo era conocido como un buen hombre, de buenas costumbres. Ok, bien, una persona bien portada. Y por otro lado, entra una mujer, dice el texto, con fama de pecadora. ¿Qué se imagina usted que hacía esa mujer? Mucha gente dice que era una prostituta. El texto no dice que fuera una prostituta, pero dice que seguramente se emborrachaba, metía cocaína, yo no sé lo que hacía, se acostaba con muchos hombres, robaba, no sabemos en realidad de qué se trata. Y dice el texto que mientras estaba Jesús en casa del fariseo, esta mujer entra y llorando se arrodilla a los pies de Jesús, llora, le lava los pies, se los seca con sus cabellos, coge un frasco de perfume caro y lo derrama en los cabellos de Jesús y lo comienza a ungir. Y mientras esto está sucediendo, el religioso y bien portado está mirando de lejos y comienza a decir: si ese man fuera un profeta, sabría qué clase de mujer, hágame el favor la expresión, qué clase de mujer es esa, una pecadora. Si este hombre decía que esa mujer era una pecadora, ¿cómo se sentía él? Diferente, ¿verdad? Gracias, Marina acaba de decir una frase que es clave: se sentía superior. Y yo creo que ese es un daño que nosotros tenemos en la cabeza y en el corazón cuando nos cuesta perdonar a otras personas. Nos sentimos superiores a quien nos ofendió, a quien tenemos que perdonar, a quien nos lastimó. Nos sentimos superiores porque creemos que nuestra actitud es mejor que aquel que nos ofendió, y tener ese tipo de pensamiento se convierte en un obstáculo para el perdón. Se lo voy a repetir:
Mientras usted crea que sus pecados son de mejor calidad que el de otra persona, especialmente de aquel que ha cometido ofensas contra usted, eso se va a convertir en un obstáculo en contra del perdón. Voy a abrir el punto número 2 de esta primera parte. Necesitamos reconocer el perdón de Dios. Usted y yo necesitamos reconocer el perdón de Dios. Carlos, ¿por qué? ¿Por qué necesito reconocer el perdón de Dios? La razón es que mientras yo no entienda que yo he sido perdonado, que Cristo me perdonó, que al morir, miren, cuando Jesús muere en la cruz, yo creo que todos alguna vez hemos visto un crucifijo y hemos visto a Jesús colgado de la cruz. Eso no es un artículo decorativo, eso no es decoración, no es arte, está representando la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Todos pecamos, diga conmigo todos. Todos. Eso no sonó muy convencido, diga conmigo todos. Todos. Y eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Todos pecamos y nuestro pecado, bonito o feo, aceptable socialmente o juzgable desde el punto de vista social, nos lleva a la muerte. Eso es lo primero que yo necesito entender. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 18, dice lo siguiente, va a aparecer en pantalla. Después de hacer una disertación sobre la calidad del pecado del ser humano, y Pablo hace una lista enorme en Romanos capítulo 1 acerca del pecado y de las características del pecado, desde ser rebeldes con los padres, decir mentiras, robar, hasta grandes actos de inmoralidad, todos son pecado. Dice esto Pablo, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? Se lo voy a poner en términos de hoy, ¿ir a la iglesia me hace mejor? Dice, de ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los no judíos están bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. ¿Cuántos justos hay? Ninguno. ¿Cuántos justos hay? Ninguno. Dígale a su vecino, hágale así. Eso quiere decir, Estamos paila. nada. ¿Eso se entendió? Paila, ¿eso se entiende acá? ¿Sí? La expresión paila es muy colombiana, pero bueno, no importa. Eso significa que estamos fritos. Dice, no hay un solo justo. Paila que fritos. ¿Paila y frito es lo mismo? Claro. Bueno, no importa. Ustedes entendieron. Dice, no hay nadie que entienda. ¿Sí ves? No hay nadie que entienda los dichos colombianos. Nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Y mire lo que comienza a decir Pablo. Dice así, su garganta es un sepulcro abierto, de su lengua salen engaños, veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura, veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, y la lista no incluye ni drogas, ni sexo, ni homosexualidad, ni lesbianismo, no incluye nada de eso. Es decir, está hablando de lo más sencillo que cometemos, y sin embargo dice que todos nos hemos descarriado. Es decir, por nuestros propios actos, por nuestras propias acciones, nada me hace bueno, nada me hace bueno. Y eso es algo importante que yo tengo que entender, porque si no entiendo que yo he sido un pecador, que mis actos ofenden el corazón de Dios, no voy a entender la obra de perdón que Cristo realizó en la cruz. Punto número 3 de esta charla, dice esto, el perdón lo obtenemos a través de Jesús. El perdón lo obtenemos a través de Jesús. En el mismo texto, dice en Romanos 3:23, dice así, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de que dan testimonio la ley y los profetas. Es decir, lo que decía Isaías es lo que está diciendo acá, dice esto, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Pregunta, ¿cuántos creen en Jesucristo acá? Entonces aquí dice que el perdón de Dios, la justificación de Dios viene por fe en Jesucristo. Y dice esto, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó.
Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Mire cómo funciona el tema. Yo no soy una persona buena, usted no lo es. Pero cuando yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, su santidad me es entregada a mí, su justicia me es entregada a mí. Ahora, yo no soy justo, pero he sido justificado por la obra de Jesús. Eso se llama justificación. Es decir, mis pecados, todo lo malo que ha sido yo, hay una doctrina que se llama imputación. ¿Cómo se llama? Imputación. ¿Cómo funciona eso? Yo no soy santo, porque por mis obras soy pecador. Él es santo y por fe en Cristo, al recibir a Cristo como Señor y Salvador, su santidad me es imputada a mí y mis pecados le son imputados a Él. Esa es la razón por la cual Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Y mire, con Johan hablábamos el sábado pasado que entender el precio que Cristo pagó por nosotros es fundamental. ¿Saben por qué? Porque a veces creemos que el precio de mi justificación fue un precio barato, fue algo sencillo, como que Cristo murió en la cruz, me decía Johan, Cristo murió en la cruz y pagó con su sangre, porque el precio de nuestra salvación fue sangre, la sangre de Cristo, toda su sangre pagó el pecado de toda la humanidad, y como que un pedacito me corresponde a mí, un pedacito le corresponde a Johan, un pedacito a cada uno, y no es así. Todos mis pecados costaron toda la sangre de Cristo. Todos tus pecados costaron toda la sangre de Cristo. Ese fue el precio de tu salvación. Y eso lo entendió la mujer pecadora que llegó a los pies de Cristo. Ella entendió que todos sus pecados habían sido pagados, que había sido perdonada, no por sus obras, sino porque sencillamente Cristo lo hizo por nosotros, gratuitamente. Eso se llama gracia. Necesitamos entender la magnitud de la obra de salvación de Cristo en la cruz. Y yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde está y diga conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias porque por tu muerte en la cruz tú perdonaste todos mis pecados. Gracias, Señor, por dar tu vida por mí. Amén y amén. ¿Usted cree que ha sido perdonado? Sí. Se lo repito nuevamente, ¿cree que ha sido perdonado? Si lo cree, entonces dele un aplauso fuerte al Señor Jesús. Cuarto, entender lo que costó mi perdón me capacita para perdonar. Y le voy a decir por qué. Sencillamente porque nosotros no producimos perdón. Eso no es algo que salga de nosotros. El perdón no lo producimos. No somos una fábrica de perdón. No tenemos un órgano. Sabemos que el hígado produce bilis, alguna cosa. Si hay un médico, algo hace el páncreas, produce insulina, y no tenemos un órgano que produzca perdón. El perdón necesitamos recibirlo. Es decir, ya lo recibimos, Cristo pagó por nosotros, pero necesito entenderlo para poder abrazar ese perdón, reconocer la magnitud del perdón que me ha sido dado y podérselo extender a otras personas. Si yo entiendo lo que costó mi pecado y entiendo que mis pecados no son mejores que los de otras personas, entonces de ese perdón que recibí de Cristo lo puedo extender a otras personas. Por eso necesito entender lo que costó mi pecado. Y miren, mi esposa hace unos días me compartió un ejemplo sobre el tema que me parece que es importante. Miren que antes del ejemplo, para complementar lo que decía mi esposo, muchas personas se acercan a mí porque nosotros trabajamos procesos de perdón y de restauración, y se acercan y me dicen: es que no puedo perdonar. Y mi respuesta es: yo te creo, es verdad, no puedes. Nosotros por naturaleza no somos perdonadores. Nuestra naturaleza es de ser vengadores, de ser resentidos. Nuestra naturaleza es de cobrar justicia. Esa es nuestra naturaleza. Y por eso es que necesitamos obtener ese perdón de algún lado para poderlo dar. Si tú sigues tratando de perdonar en tus fuerzas, cada vez vas a estar más frustrado, porque no lo vas a poder hacer.
De ahí la importancia de entender lo que hizo Cristo en la cruz y de entender quiénes somos nosotros en realidad y cuál es nuestra naturaleza. No para estarnos culpando todo el tiempo y sentirnos miserables, porque precisamente la gracia y el amor de Dios compró nuestra nueva identidad. Pero no podemos menospreciar lo que pasó en la cruz. No podemos quitar el valor. Que no nos haya costado nada a nosotros no significa que no haya sido costoso. Y de ahí viene mi ejemplo. Resulta que para el Día de las Madres, una familia que amo mucho me regaló unas gafas muy bonitas, unas gafas de marca. Y por cosas de la vida yo tuve que ver lo que costaron esas gafas. Yo vi la factura. Y cuando vi la factura, yo dije, oh my God, yo no podría pagar esas gafas nunca. O sea, es un regalo muy valioso. Yo normalmente usaba gafas oscuras que compraba en algún almacén de cadena que no me costaran más de $15 y las tenía en el cosito del carro, que ahí se tuestan y entonces a veces uno se las pone y se quiebran porque ya están tostadas por el sol. Pero resulta que o las metías sin forro al bolso, eso sí, que se chocan con el celular, la pestañina, el labial. Yo me las quitaba y las ponía en el forro, o me las ponía aquí en la cabeza, normal, lo que hace uno con las gafas. Cuando yo vi lo que habían costado las gafas que me regalaron, miren, esas gafas las tengo ahí, está en mi bolso, las tengo en el estuche, las tengo dentro del bolso, me las quito con cuidado, las doblo, las guardo en el estuche con el trapito que traen, porque a mí no me costaron, pero son caras y yo no las puedo pagar. Si yo no entiendo, si yo no veo la factura de cuánto ellos pagaron por esas gafas, de pronto yo las voy a tratar como las gafas que yo sí puedo comprar, las gafas de $15. Pero cuando yo vi eso, yo dije, yo tengo que cuidar estas gafas, porque estas gafas yo nunca las voy a volver a comprar, las voy a poder comprar, o por lo menos no en las condiciones que tengo en este momento. No las podría comprar, incluso no sé si con mejores condiciones las compraría, porque yo soy de las personas que invierto en cosas como, o sea, pienso que eso puedo comprar algo más económico, entonces diría, ¿para qué invertir tanto dinero en algo que puedo comprar más barato? Entonces tal vez nunca las compraría, pero las valoro muchísimo, precisamente porque sé que fue algo costoso. A mí me costó, a mí no me costó un peso, pero alguien pagó por eso y fue un precio alto. Y eso es importante de entender, porque cuando Cristo murió en la cruz y usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador de su vida, y el perdón y la salvación de Cristo llegaron a su vida, esa salvación es suya, usted no la puede perder, ya le pertenece. Pero sí podemos menospreciarlo, como pasa con el tema de las gafas. Las gafas son de mi esposa, punto. Incluso si se las roban, siguen siendo de ella. Están en manos de otro, pero siguen siendo de ella. La salvación no la pierdo, pero sí puedo llegar a menospreciar la obra de Cristo en la cruz. Y entenderlo es lo que me capacita para poder perdonar a los demás. Dale rápido porque nos están presionando. No, estoy ignorando completamente la tableta y espero que ustedes también. Y miren, esto es valioso por una razón. Hay un texto que está en el Salmo 139 y es un texto de David. David le dice a Dios en oración, examíname, oh Dios. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mi vida que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Y esto es clave, ¿sabe por qué? Porque yo tengo que entender que así como otras personas pecan y me ofenden a mí, todos los días hay cosas que yo hago que ofenden y dañan a otras personas. Y un hábito sano de un buen creyente es ir todos los días a Dios y decirle, Señor, examina mi conducta, examíname y déjame ver qué estoy haciendo mal que ofende a mi esposa, que ofende a mis hijos, que ofende a mis compañeros de trabajo, que ofende a mis vecinos. ¿Qué hay en mi conducta que no está bien? Y si el Señor le muestra que no está bien, entonces ¿sabe qué tiene que hacer usted con eso?
pedirle perdón al Señor, decirle: Señor, perdóname, perdóname porque estoy actuando mal. Que yo haya sido perdonado no quiere decir que el pecado no siga afectando mi vida. Hay un texto que está en Efesios donde Pablo le dice a la iglesia: ahora que se han revestido de la nueva naturaleza, que es lo que nos da la salvación de Cristo, despójense del ropaje de la vieja naturaleza que está llena de cosas feas, de cosas que no están bien. Todos los días yo tengo que ir ante el Señor y decirle: Señor, muéstrame qué está mal, y si encuentro algo que está mal, pídale perdón al Señor. Y cuando usted entiende que ese perdón ya ha sido derramado sobre usted y que es perdonado por el Señor, entonces usted está capacitado para extender ese mismo perdón a otras personas. Porque, bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Segundo capítulo, y con esto vamos a cerrar hoy. Ahora sí vamos a hablar del perdón, ahora sí vamos a comenzar la charla de hoy. ¿Quién quiere saber cómo perdonar? Esto era toda la introducción, porque sí es necesario que vayamos a diario donde el Señor a reconocer quiénes somos nosotros y levantarnos cada día saliendo de nuestra casa perdonados. Nos va a capacitar para perdonar a diario las ofensas que nos hacen los demás. Ahora, lo que sí es el perdón. ¿Vieron la pregunta que hicimos al principio? La pregunta va relacionada con el perdón, porque no creo que ninguno haya mencionado: se hizo un milagro en mi vida, pude perdonar a un agresor. No lo vemos así, pero el perdón es un milagro. Y si necesitamos perdonar a alguien, si sabemos que hemos cargado resentimiento durante muchos años, si sabemos que tenemos una maleta pesada de falta de perdón, lo que tenemos que pedirle a Dios es que haga un milagro en nuestras vidas, que nos revele de manera milagrosa que hemos sido perdonados y que a través de ese perdón podemos perdonar a los demás. El perdón es un milagro. Segundo, no lo producimos naturalmente, así que el perdón no es de la naturaleza humana, es de la naturaleza divina. Y tercero, el perdón es un proceso, y es un proceso que requiere un trabajo continuo. El perdón no es que yo vine hoy, repetí aquí con la iglesia: yo perdono a fulanito por haberme hecho tal cosa y tal otra, perdono, alguien ora por mí, salgo de acá y ya. Eso de, ay, perdoné y como si nada, eso no es así. El perdón es un proceso, porque resulta que las heridas que nos hacen las otras personas, cuando alguien nos agrede, cuando alguien nos afecta, no solamente tenemos que perdonar el evento de lo que ocurrió, sino que tenemos que trabajar en nosotros lo que quedó a raíz de ese evento. ¿Qué sentimientos surgieron en mí? ¿Qué pensamientos empezaron a salir en mi mente a raíz de ese evento? ¿Qué cosas se perjudicaron a raíz de ese evento? O sea, no es solamente perdonar el evento y ya. O sea, hay que trabajar en muchas cosas alrededor. Miren, cuando nosotros le hacemos daño a alguien o cuando alguien nos hace daño a nosotros, es como si tirara una granada. ¿Conocen esas granadas de guerra? Esas cositas, sí, se llaman granadas. Las tiran, hacen una gran explosión en un lugar, pero botan esquirlas que caen en lugares inesperados. Eso mismo pasa en nuestra alma, en nuestro corazón. Cuando alguien nos lastima con algún evento particular, cae el evento, cae el daño, se hace una herida, pero caen esquirlas en lugares que ni siquiera nos podemos imaginar. Y el proceso de perdón implica trabajar también en esas esquirlas que cayeron en esos lugares súper inesperados. ¿Cómo hacer un proceso de perdón rápido? Y yo creo, Pastor Johan, que nos vas a tener que volver a invitar porque definitivamente no hay tiempo. Hay que reconocer el dolor o la herida, ser muy específicos. Es decir, me dio rabia con esta persona porque me miró mal. El evento fue que me miró mal. Ese es el evento que tengo que perdonar. ¿Con quién? ¿Con qué persona? Con Pepito. Pepito me miró mal. ¿Cómo me hizo sentir? Cuando me miró así, me hizo sentir humillado, me hizo sentir menospreciado, me hizo sentir avergonzado. O sea, tengo que reconocer qué sentimiento me hizo sentir ese evento, valga la redundancia. Entonces van dos. Primero, reconocer la herida, el hecho, el acto que me causó el dolor. Y segundo, el sentimiento, cómo me hizo sentir.
¿Listo? Tercero, enfrentar la cruz. ¿Qué es eso de enfrentar la cruz? Lo que acabamos de explicar todo el tiempo. O sea, decir, Señor, yo no puedo perdonar a esa persona, que me haya mirado mal me dolió demasiado y yo no tengo la capacidad de perdonarla. Pero así como tú me has perdonado a mí, yo tomo ese perdón y lo extiendo a esa persona. Porque entiendo que mi daño también fue grave y sin embargo tú me perdonaste. Yo abrazo ese perdón y se lo extiendo a otras personas. Después de poder hacer eso, que ya es un proceso bastante largo, hay que soltar incondicionalmente a la persona. Es decir, al soltarla decido no cobrarle nada. Decido creer lo que la palabra de Dios dice, de que la venganza es de Él y que Él se encargará de esa persona. Y yo suelto cualquier deseo de hacer justicia propia contra esa persona. Y por último, estar dispuestos a tomar el riesgo de que nos vuelvan a herir, porque por lo general cuando nos lastiman nosotros nos ponemos una coraza entendible para protegernos, porque no queremos que nos vuelvan a lastimar. Y por eso es que tener tantas relaciones sentimentales cada vez produce cosas peores en vez de mejores, porque cada herida te hace ponerte más corazas, más corazas, más corazas. Entonces, después de muchas relaciones de pareja, tú estás lleno de una armadura que no permite que entre lo malo, pero tampoco permite que entre lo bueno. Y por eso es que las relaciones sentimentales, después de haber tenido muchas experiencias anteriores, no producen el placer y la intimidad que produce una relación con alguien libre de corazas, que permite ser amado y puede amar. Entonces miren que esto tiene mucho tema y mucha tela que cortar. Hay algo que yo quiero decir antes de entrar en este tema final. Nosotros experimentamos muchísimo dolor. Para los que no conocen el testimonio de nosotros, yo fui adúltero y mi esposa descubrió mi adulterio después de un tiempo largo. Éramos pastores de una iglesia y después de mi adulterio se acaba el ministerio, se acaba la familia, nos separamos, perdimos casa, perdimos ministerio, nos tocó salir huyendo de la ciudad donde vivíamos, vivir separados durante un tiempo, finalmente venir a vivir a Estados Unidos. El evento del adulterio fue infinitamente doloroso para mi esposa y para mis hijos, y ellos lo perdonaron, ellos me perdonaron, pero yo sé que todos los días cuando tienen que experimentar consecuencias del hecho de haber perdido casa, ciudad, ministerio, salario y todo ese tema, tienen que volver a perdonar. Ahí es donde mi esposa dice que hay que lidiar no solamente con el hecho, sino con los eventos que después, pasado el tiempo, uno se da cuenta, esto no lo hubiera vivido sí. Y aquí yo quiero que usted no se quede únicamente con el hecho de fulanito me miró feo, porque seguramente usted carga maletas muy pesadas sobre su espalda por eventos que sucedieron en su vida en algún momento, con sus padres, con sus compañeros de colegio o compañeros de universidad o compañeros de trabajo, jefes, subalternos, vecinos, alguna relación sentimental que trajo dolor a su corazón y que cuando usted se la encuentra o sabe de esa persona, como que le da diarrea y se le tuerce el corazón y sabe de qué le estoy hablando, ¿cierto? Es de ese evento del que quiero hablarle. ¿Fui demasiado explícito? Sí. Demasiada información. Ok, yo no tengo diarrea, entonces no se angustien. Pero es a ese evento al que me estoy refiriendo. Hay eventos que nos cargan y muchas veces nos llevan a estar enfermos. Dios nos hizo uno solo, somos espíritu, alma y cuerpo, y lo que sucede en nuestra alma, el dolor que tenemos en el corazón, muchas veces afecta a nuestro cuerpo. Hay enfermedades que se producen en nuestro cuerpo consecuencia de no poder extender perdón, de llevar amargura durante mucho tiempo. Y aquí es importante que nosotros podamos entender la obra de Cristo en nuestras vidas. En Mateo 18:21 dice que Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? El 7 era el significado de muchas veces, o sea, el 7 es el número como de plenitud, de algo muy grande, infinito. Pero él le estaba preguntando literalmente si eran 7, y la respuesta de Jesús es la que indica. Dale.
Y Jesús le dice, no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Hay otras versiones que dicen 77 veces. 77 veces, entonces por eso la prédica se llama 77 veces. Y algo que entendí en mi proceso de perdonar, de perdonar ofensas sobre mi vida, una es la del adulterio de mi esposo, fue entender que el perdón no es un evento único, que no es una meta, no es que ya yo logré perdonar a alguien y listo. No, el perdón es un estilo de vida. Y por eso es que cuando los discípulos le preguntan a Jesús que cómo oraba, que les enseñara a orar, Él les da el Padre Nuestro, léanlo ustedes en casa, y en el Padre Nuestro habla de una relación diaria, de pedirle a Dios el pan diario de cada día, pero además el pedir perdón y el perdonar. Miren el ejercicio, les dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es parte del Padre Nuestro. Es ese entendimiento diario de que así como Dios me perdona a diario, yo tengo que perdonar a diario. A mí me preguntan, ¿cómo hiciste para perdonar a tu esposo? No, yo no lo perdoné, yo lo estoy perdonando, yo lo perdono todos los días. Yo todos los días me levanto y digo, hoy lo perdono, hoy decido perdonarlo. ¿Sí? Porque sí, cuando no lo perdono, estoy con todos esos pensamientos y todos esos resentimientos y todas esas cosas que no nos dejan avanzar. Tenemos que perdonar a diario y es un proceso, es un estilo de vida, así como sanar. Sanar no es que ya sané una herida y ya, no, el sanar es un proceso que va a tomarnos seguramente toda la vida. Toda la vida vamos a tener que estar perdonando, toda la vida vamos a tener que estar sanando. Porque yo no llego a ser sano, yo me mantengo en sanidad. Sí hace diferencia, ¿notan la diferencia? No es que sanar como perdonar es algo que lo hago y ya, soy el perdonador y estoy sano. No, todos los días tengo que sostener mi sanidad. Todos los días tengo que sostenerla. ¿Saben por qué? Porque si pudiéramos perdonar y ya, no necesitaríamos a Dios a diario. No necesitaríamos de intimidad con Él día a día. Y para terminar, yo quiero que usted ahí donde está le pida al Señor, muéstrame esas heridas con las que todavía estoy cargando. Muéstrame esas cosas que todavía cargan mi corazón, esas personas que me hicieron daño. Cierre sus ojos ahí donde usted está.